Mucho cuidado porque en las últimas horas estamos viendo cómo la tendencia de Bitcoin cambia por completo. ¿Es este el final del movimiento alcista en Bitcoin? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Bután transfiere 74 millones de dólares en Bitcoin a Binance. Bitcoin supera a Amazon en capitalización de mercado. Grayscale presenta solicitud confidencial para salir a bolsa. Strategy acumula 470 millones de dólares en Bitcoin y CEO de Metaplanet impulsa inversión cripto en Asia desde Corea. Como siempre, vamos a poner primero un poquito en contexto el análisis de hoy. Recordemos que en vídeos anteriores habíamos estado analizando esta estructura operativa, una estructura que se empezó a desarrollar el viernes pasado y que se estuvo desarrollando durante todo el fin de semana. Y ya comentábamos ayer cómo veíamos las primeras señales que nos indicaba el precio que intentaba romper el equilibrio de esta estructura. Y fue cuando pues trazábamos esta otra estructura pues cerca de lo que era la zona de resistencia en torno a los 118.825 y aquí comentábamos que iba a ser clave para la operativa de las siguientes horas ver cuál de las dos zonas terminaba rompiendo, ya que la ruptura de estas zonas implicaría el inicio del próximo movimiento. Como podéis observar, unas cuantas horas después el precio de Bitcoin terminaba rompiendo la zona de resistencia y con esto confirmaba el inicio de un movimiento alcista. Como veis, la ruptura se daba con una vela con mucha intención alcista, atravesando esa zona de ventas que comentábamos que había sobre estos 119.340 aproximadamente, y esta era la señal operativa para poder entrar en compra. Lo suyo hubiese sido entrar en compra desde que aparece esta vela aquí, fijar el stop loss por debajo de la estructura y a estar más pendientes de ver el próximo desarrollo del movimiento, porque como bien sabéis, aquí no tenemos objetivos porque estamos en máximos históricos y no hay ningún tipo de referencia anterior. Y por lo tanto tenemos que ir poco a poco viendo cómo el precio se desarrolla para poder ir pues observando las huellas que puedan indicar debilidad, algunas señales de venta o incluso señales ya de cambio de tendencia. Y aquí donde podemos evidenciar que poco a poco se va perdiendo esa fuerza alcista es sobre todo observando cómo la dinámica de máximos cada vez era más lenta, hasta que en este punto de aquí vemos que incluso rompe el mínimo y termina cambiando por completo el contexto de Bitcoin. Esta señal ya sería suficiente como para valorar el cerrar esa oportunidad operativa. Por lo tanto, podremos haber sacado más o menos una operativa con una relación riesgo-beneficio de 1.60 aproximadamente. Y ya una vez cerramos esa operación, tendremos que esperar a ver si este movimiento, donde vemos ese cambio de tendencia, continúa y cómo reacciona a nuestras zonas operativas. La siguiente zona operativa, después de observar ese cambio de contexto, era el VWAP semanal, una zona donde a priori parece que entran compras. Como podéis ver, en el primer test observamos cómo el precio aguanta sobre esta zona de soporte y de hecho intenta rechazar a ver si continuaba con ese movimiento alcista, pero no veíamos que apareciese presión compradora de forma agresiva. Como veis, el único pico de volumen que tenemos sobre esta zona podría ser este, en una vela donde se ve pues cierta divergencia. Por lo tanto, entendemos que no existe esa presión compradora agresiva que nos confirme la continuación del movimiento, porque sobre esta zona, si hubiese aparecido esa presión compradora, pues podríamos haber tenido una operativa desde este punto por lo menos hasta la siguiente zona de máximo. Podría haber sido una oportunidad operativa de este estilo, ¿vale? Más o menos hubiese sido así, dejando casi una operación de un ratio-relación riesgo-beneficio de un 2, o sea que hubiese sido una oportunidad operativa interesante, pero no hemos tenido ese gatillo de entrada. Por lo tanto, esperamos un poquito más. Esta otra vela también parece que demuestra cierta presión compradora, pero como veis es que la siguiente automáticamente ya vuelve a demostrar presión vendedora. Tiene un pico además más significativo que lo que era la vela anterior y ya finalmente en las siguientes velas Bitcoin rompe este nivel de soporte. No se ha observado esa presión compradora agresiva que tenga intención de continuar con el movimiento alcista y aquí es donde ya la situación pues se complica un poquito más, ya que como podéis estar observando, desde este momento la ruptura hace que comience un movimiento bajista en Bitcoin
más agresivo, con más velocidad, ya que el primer movimiento, pues como veis, iba un poquito más lento, pero después de perder este soporte clave, pues ya el precio cae con fuerza. ¿Y hasta dónde cae? Pues como podéis observar, es la zona en la que anteriormente teníamos ese nivel de resistencia en el día de ayer. A priori, entran compras. Como veis, aparecen compradores sobre estos 119.355 y de momento hacen que el precio frene esa tendencia bajista. Por lo tanto, podemos establecer una estructura para las próximas horas sobre este nivel. Estructura que de momento pues ya podemos considerar que ha desarrollado la fase A de la estructura y que ha desarrollado el mínimo de la fase B. Todo esto que estamos viendo es la fase B de la estructura. Hay que tener en cuenta el contexto bajista que traemos durante este movimiento, lo que implicaría pues un input bajista en este punto. Pero eso sí, estamos observando cierta presión compradora a lo largo del desarrollo de la estructura. Como veis, ha testeado en alguna ocasión la zona de resistencia de los 120.485, se ha quedado cerca en este intento de test también, pero la zona del soporte no la hemos vuelto a testear. Y esto es gracias a ese cambio de dinámica que hubo sobre la anterior zona de resistencia, donde antes veíamos presión vendedora, ahora estamos viendo presión compradora. Y esto pues son señales positivas para Bitcoin, sobre todo en el escenario de medio plazo. Porque bueno, recordemos que aunque hemos tenido esta corrección, el precio no ha venido automáticamente a encontrar equilibrio sobre la anterior zona de la estructura, ni sobre este nodo que tenemos por aquí. Está encontrando equilibrio en torno a los 119.835. Y en cierta manera eso creo que es una pequeña señal de fortaleza, ya que sigue rechazando el cotizar en niveles operativos más bajos respecto a la anterior zona de gran equilibrio que tuvimos. De hecho, quiero que os fijéis en todo el volumen que ha aparecido en esta zona de los 119.855 con el poco tiempo que llevamos. Por lo tanto, podemos entender que sobre esta zona pues está realizando un proceso importante, proceso que obviamente nos va a dar oportunidades durante las próximas horas y tendremos que estar muy pendientes al desarrollo de esta estructura. Eso sí, una zona operativa clave que tenemos en este punto es el VWAP semanal, zona que anteriormente actuaba como soporte y que ahora puede actuar como una resistencia. Como veis, poco a poco va cayendo y en cualquier momento va a estar ya sobre la zona de resistencia actual de esta nueva estructura. Por lo tanto, tendríamos ahí una confluencia donde podríamos esperar que entrase gran presión vendedora. De momento, la situación es de equilibrio, pero ya durante las próximas horas podríamos ver perfectamente el intento de ruptura de alguno de estos niveles. Dentro de esta estructura estamos observando también una dinámica bastante interesante, y es que probablemente sobre toda esta zona de aquí se puede estar acumulando liquidez de longs. Luego revisaremos las herramientas y veremos si efectivamente tenemos razón en este planteamiento. Y esto nos hace abrir la posibilidad a que el precio pueda llegar a tener un fallo estructural, donde tengamos limpieza, pero dentro de la estructura. Y eso sería si viésemos durante las próximas horas que el precio visita esta zona de mínimos, en torno a los 119.415, y tras esto tiene un rechazo que ataca rápidamente zonas de resistencia. Si llegamos a ver este escenario, nos dará una oportunidad operativa en compra, pero cuando veamos la ruptura de este nivel de resistencia y venga a consolidarlo como un soporte. Aquí será donde nosotros podamos tener oportunidades de compra, si aparecen compradores a apoyar la ruptura del equilibrio del lado alcista. Y este tipo de operativa esperaríamos que posteriormente se desarrolle con agresividad por ese fallo estructural. Ahora bien, si el precio no se queda solo en una limpieza en zona de mínimos, sino que viene a limpiar también este mínimo por debajo del soporte y reingresa, podremos valorar la oportunidad en compra también sobre la zona del soporte. Aquí pues tendríamos varias oportunidades más debido a que viene a buscar esa fase C por debajo del soporte de la estructura. Pero eso pues ya sería una operativa que no demostraría tanta agresividad compradora. Necesitamos ver este tipo de movimientos para poder valorar compras con más seguridad, porque a priori, como os decía, veníamos de un contexto bajista. Y aunque estamos viendo algunas señales de fortaleza sobre esta zona, si durante las siguientes horas vemos un intento de ruptura en resistencia y, por ejemplo, rebota sobre la zona del VWAP y vuelve a reingresar,
pues cuidado, porque aquí podríamos estar viendo una limpieza de una distribución y sobre ese test de consolidación, sobre la zona de resistencia, podríamos valorar shorts con al menos el objetivo de alcanzar la zona del soporte. Pero es que esto puede ser que no acabe aquí y si se termina confirmando esa distribución, podríamos volver a ver que el precio intenta recuperar esta otra zona de equilibrio en torno a los 117.900 aproximadamente. Sería un poco el principal objetivo de momento. Aunque bueno, pues por el camino tendríamos varias zonas donde también podríamos revisar un poco cómo reacciona el precio. Esta primera zona, pues como veis, queda muy cerca del soporte, en torno a los 119.075. Tenemos luego otra en torno a los 118.718 y luego pues ya la última zona sería esa que hemos comentado. Estos serían un poco objetivos si se termina confirmando la distribución sobre este nivel. Ahora bien, si terminamos viendo una acumulación, ¿vale? Y tenemos esa ruptura del equilibrio del lado alcista para continuar con la tendencia no solo de corto plazo, terminar con la tendencia de corto plazo y retomarla de medio y largo plazo, pues bueno, como primer objetivo, sin duda alguna, tendríamos la zona de los 121.910 aproximadamente. Aunque, como os decía, es importante que para continuar con el movimiento alcista veamos la ruptura del VWAP semanal, que actualmente pues, se sitúa en torno a los 120.755. Aunque durante las próximas horas, pues a medida que el precio se vaya desarrollando, pues poco a poco caerá un poquito más, hasta que puede llegar a tener esa confluencia, como os decía, sobre la zona de resistencia de los 120.495. Y bueno, aquí llega un poco también la reflexión que os hago siempre durante los movimientos alcistas. De hecho, ahora mismo estamos viendo como el precio continúa cayendo un poquito más, pero bueno, el análisis es el que ya hemos comentado. Y ahora a nivel reflexión, creo que es importante que cuando veamos correcciones durante una tendencia alcista de medio y largo plazo, que durante esas correcciones no nos asustemos, podríamos decir. Sobre todo porque hay mucha gente que se ha quedado fuera del mercado y siempre se quedan durante el movimiento alcista diciendo, joder, ojalá cayese el precio, ojalá hubiese un retroceso y yo me incorporo al movimiento. Y luego cuando se llega a dar ese retroceso, la gente no lo hace. Se asustan, o sea, ven que el precio cae y dicen, en vez de decir, ¡buah! Que el precio ha caído un 3% no es tanto para ser Bitcoin, las cosas como son, pero vamos a imaginar que tenemos una corrección más grande y que vuelve otra vez hasta la anterior zona de resistencia del gráfico diario, hasta los 111.000, ¿vale? Imaginaros que llegamos a ver esto. Pues el precio hubiese caído un 9%. Hay gente que, siendo un poco inteligente, dice, vale, pues si yo quería comprar en los 119.000, ahora que estamos en los 111.000, tengo un mejor precio. El activo es el mismo, Bitcoin no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es la percepción del valor, ¿vale? El precio en este caso. Por lo tanto, si el precio cae y yo quería comprar más arriba, pues tendría sentido que yo quiera comprar aquí y con más motivo porque es más barato. Y el problema es que cuando llegamos a tener estas correcciones, la gente dice, no, yo viendo que Bitcoin cae y ya hemos caído todo esto, voy a ver si sigue cayendo. Es la típica cosa que yo siempre escucho, a ver si Bitcoin continúa con su caída y puedo comprar más barato. Y muchas veces, pues oye, la gente se acaba quedando sin comprar porque esperan que Bitcoin se caiga a cero para poder comprarlo todo ellos. En esta vida hay que tomar decisiones. Creo que cazar el techo y el suelo del mercado es prácticamente improbable, pero podemos acercarnos a esos niveles. Por ejemplo, durante este movimiento alcista, a lo que estábamos pendientes era observar pues, esas señales de cambio de tendencia y cambio de contexto. Y aunque igual no hemos cerrado la operativa justo en este máximo de aquí, en cuanto vemos que el precio pues, va marcando máximos, perdiendo ya fuerza alcista, podemos ir poco a poco protegiendo nuestra operativa. Y cuando ya confirmamos que rompe el mínimo anterior y que con esto pues, rompe la estructura alcista, pues ya cerramos por completo la operativa. Y no lo habremos cerrado en la zona de máximo, pero sí que lo hemos cerrado bastante cerca. No queramos buscar siempre el último céntimo, porque muchas veces por querer quedarnos con ese último céntimo acabamos perdiendo oportunidades muy buenas. Tú imagínate si en vez de cerrar la posición en esta zona y haberte llevado todo esto de aquí,
decides mantenerte dentro por si el precio continúa con el movimiento alcista. Pues hubieses perdido todo el beneficio por el siguiente movimiento bajista. Y esto al contrario sucede igual. El que espera a que el precio caiga, y esto lo vais a ver muy bien sobre esta zona, en los mínimos del movimiento bajista anterior, aquí había gente que cuando estaba en 16.000 el precio, estaban proyectando que caería a los 3.000, ¿vale? Y es como, ostras, mira todo el movimiento bajista que llevamos. Y ya sobre este nivel había algunas señales de acumulación. Pero bueno, puede ser que alguien no lo viese, porque tuviese otro sistema de trading. Pero había gente que en 16.000 te decía que no, que iban a esperar a que cayese a 13.000 o a 3.000, incluso en algunos casos he llegado a escuchar. Pero eso sí, cuando el precio estaba en torno a, vamos a decir, 44.000 querían comprar. En el retroceso, aquí pues estaba la típica frase de que todo el mundo decía, rebajitas, estamos en rebajas. Pues bueno, las rebajas llegaron bastante más lejos, pero qué casualidad que los que querían comprar aquí, cuando el precio cayó a 16.000, ya muchos no querían comprar. Y es como, tío, que es que ya te vale menos de la mitad de lo que valía ahora. Que entiendo que bueno, al final cuando vienes de un movimiento bajista tan fuerte, pues la gente pues le cuesta, ¿vale? La parte psicológica, que es uno de los pilares al final del trading, pues la gente no lo trabaja como debería de trabajarlo. Pero bueno, yo intento siempre daros estas pequeñas reflexiones para que al menos vosotros, los que veáis mis vídeos, intentéis valorar el tener una operativa centrada en el sentido común. Como siempre os digo, nuestro trabajo no es ser adivinos, pero intentemos aplicar la lógica dentro de nuestra operativa para evitar tener situaciones como estas que os acabo de comentar. Y bueno, mientras os comentaba esto, estamos viendo cómo el precio intenta romper ese equilibrio con ese movimiento bajista que estamos viendo ahora. Qué rápido se mueve el mercado, si es que al final se acaba pasando el análisis y yo sigo grabando. Pero fijaros en una cosa importante, y es que durante este movimiento bajista hemos visto una aceleración bastante rápida y algunas compras que empiezan a entrar sobre este nivel. Podríamos estar viendo quizás liquidaciones en zona de mínimos, así que bueno, me voy a callar ya y vamos a revisar las herramientas, que tengo que subir este análisis rápido, que si no se pasa. Y bueno, como bien sabéis, tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Veíamos cómo durante este movimiento alcista ya terminaban de limpiar toda la liquidez que había en zona de shorts, y es que aunque subamos más, lo que vemos ya es bastante poco, sobre todo si lo comparamos con lo que había anteriormente. Quizás la única zona de shorts donde vemos algo de liquidez es en torno a los 128.980, pero de momento pues nos queda lejos. Y en zona de longs podríamos decir que en torno a los 116.000. Vamos a filtrar un poco para centrarnos más en la operativa de corto plazo y buscar estas liquidaciones que se pueda estar llevando ahora mismo el precio. Vamos a bajar incluso a 15 minutos para centrarnos más un poquito en esta operativa. Y mirad, es justo lo que os comentaba. Sobre esta zona de mínimos se ha acumulado bastante liquidez y estamos viendo una pequeña liquidación en toda esta zona. Esto es liquidez de 100x. Vamos a filtrar un poquito más, a ver qué podemos observar. Bueno, es principalmente liquidez de 100x aparentemente. Este era el nivel en el que más liquidez veíamos. Respecto a 50x observamos en torno a los 118.030. De 25x no hay nada que comentar a priori. Y de 10x pues más de lo mismo. En Bookmap veo algo bastante importante y es que están metiendo presión vendedora para el que el movimiento bajista continuase. Si os dais cuenta, aquí metían barrera de ventas en los 120.550 para que este rebote alcista frenase, y sucedía lo mismo con los siguientes intentos de continuación alcista. En torno a los 120.200 volvían a entrar bastantes ventas, y ya después de absorber estas ventas no vemos que haya vuelto a entrar ese volumen. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher tenemos varias zonas con bastante liquidez, la primera de ellas sobre los 117.630, y luego donde más liquidez vemos es desde los 109.350 hasta los 106.208. Como os decía en vídeos anteriores, estas zonas serían también objetivos para un movimiento bajista. Sin embargo, en los mapas de corto plazo pues ya vemos cómo se empieza a cargar la zona de shorts con bastante liquidez desde los 121.940 hasta los 122.390. Y en los mapas de high leverage vemos bastante liquidez en torno a los 121.837. En los CVDs vemos sobre todo muchas ventas desde Coinbase,
Binance también acompañando, pero es que el volumen de ventas desde Coinbase es bastante considerable. El resto de exchanges más o menos siguiendo al precio, quizás el único que no sigue tanto al precio es BitGet, que termina con un balance positivo, no por mucho, pero bueno, sí algo destacable. Y bueno, Kraken también. Y bueno, recuerdo que mañana tenemos los datos del IPC en Estados Unidos. Esto es a las 2:30 de la tarde en horario español. Estaremos comentando los resultados también en el servidor de Discord, así que si no estás en él, recomiendo que accedas porque ahí vas a tener muchísima información disponible para tu operativa. Tenemos herramientas exclusivas que podéis utilizar para solicitar análisis de diferentes altcoins. Tenemos también análisis de Bitcoin de forma constante ahí lanzándose con nuestras herramientas. Hay señales, comentamos el calendario económico, mandamos algún análisis también de TradingView, o sea, tenéis muchísima información disponible en el Discord y como ya bien sabéis, es gratis, ¿vale? Lo único que tenéis que operar con nosotros en Bitunix para poder acceder a él. Y bueno, si operáis con nosotros en Bitunix, pues tenéis acceso a todas estas herramientas de forma gratuita. Muchas veces estáis operando en otros exchanges donde no os dan nada prácticamente. Pues a todos los que estéis operando con nosotros en Bitunix os queremos recompensar con acceso a toda esta información de valor. Así que bueno, si quieres saber más sobre el servidor de Discord, recomiendo que le eches un vistazo a la descripción del vídeo. Que de hecho estos últimos días el servidor está súper activo, estamos creciendo muchísimo como comunidad y hay muchísima gente que está constantemente día a día operando y por ahí pues comparten un poco sus opiniones, etcétera. Por lo que si quieres encontrar una comunidad guay donde compartir tu opinión con el resto de traders, pues aquí tienes una que seguro que te va a encantar. De momento se espera que pase del 2,4% al 2,6%. Veremos a ver mañana qué termina sucediendo. Y bueno, estas son las noticias que tenemos para hoy. El gobierno de Bután, a través de su brazo inversor, Druk Holding, trasladó 650 bitcoins, unos 74 millones de dólares aproximadamente, a la plataforma Binance en un periodo de 2 semanas, coincidiendo con el repunte que hemos tenido en el precio de Bitcoin. La maniobra parece indicar que Bután está aprovechando el rally para realizar ventas estratégicas, liquidando parte de sus reservas. Este movimiento sugiere que incluso gobiernos pequeños están gestionando activamente sus reservas de Bitcoin frente a los precios que estamos viendo. Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico, lo que elevó su capitalización a más de 2,4 billones, superando con esto a Amazon y situándolo como el quinto activo más grande del mundo. La acumulación institucional, especialmente mediante los ETFs de spot en Estados Unidos, ha impulsado el precio y reforzado la postura de Bitcoin como activo financiero central. Si esta tendencia continúa, Bitcoin podría incluso competir con gigantes como Apple en capitalización. De hecho, es que ahora mismo el siguiente objetivo de Bitcoin a superar sería Apple. Todavía le queda cierta distancia, ya que ahora mismo se encuentra en 3,1 billones, que bueno, ya sabéis que el término billones y trillones es diferente al que tenemos aquí en Europa. En Estados Unidos sería trillion. Por lo que, bueno, de momento hasta Apple quedaría pues un poco de subida. Microsoft también está todavía un poquito más lejos de Apple y ya pues luego estaría Nvidia y posteriormente el oro. Pero de momento el oro pues nos queda bastante lejos. Eso sí, tiempo al tiempo que pasito a pasito Bitcoin va ganando puestos. Y quizás, no te digo que dentro de un año estemos ahí compitiendo contra el oro, pero igual dentro de 10, quién sabe. Grayscale Investments, uno de los mayores gestores de activo cripto, presentó de forma confidencial una solicitud de IPO ante la SEC. No se han divulgado aún detalles como número de acciones o rango de precio. Esta presentación se da en un contexto de legislación cripto favorable y podría marcar el inicio de una nueva oleada de salidas a bolsa de empresas cripto. Y un día más, la corporación Strategy, liderada por Michael Saylor, invirtió $472 millones para adquirir
4.225 bitcoins durante la última semana. Ahora mismo posee más de 600.000 bitcoins. Strategy continúa consolidando su posición como uno de los mayores tenedores corporativos de Bitcoin. El CEO Simon Gerovitz y su grupo vinculado a Sora Ventures y KCGI están adquiriendo una participación mayoritaria en la firma surcoreana SGA Corporation, tras la emisión de más de 58 millones de nuevas acciones. El objetivo es utilizarla para promover estrategias de tesorería en Bitcoin en Asia, similar a sus movimientos en Tailandia. La estrategia busca normalizar la adopción corporativa de Bitcoin en mercados regulados de Asia, usando compañías públicas para legitimar el uso institucional de criptoactivos en sus balances. La verdad es que en Ethereum la situación es un poco más peligrosa, porque bueno, ya comentábamos anteriormente cómo se encontraba en una situación un poco peor que Bitcoin, y es que en este caso estamos viendo un intento de ruptura en la zona de resistencia, ruptura que no se consigue completar. Como veis, utilizaba el VWAP semanal también como un soporte y tras la ruptura terminaba consolidando ese reingreso, y esto, pues como os decía en vídeos anteriores, después de haberse llevado toda la liquidez en zona de máximos. Y es que ahora mismo, de continuar con esta dinámica bajista que estamos viendo, el siguiente objetivo de Ethereum podría ser volver a intentar retestear los 2.923, nivel de soporte de la estructura actual. Mucho cuidado, porque actualmente creo que Ethereum sí que se encuentra bastante más débil que Bitcoin. En los mapas de liquidaciones de Ethereum vemos bastante liquidez que se ha quedado sobre los 3.088. También vemos algo en los 2.895. Liquidez de 100x no se ve gran cosa. De 50x tampoco. De 25 sí vemos algo desde los 3.091 hasta los 3.100 y en torno a estos 2.895. Y de 10x sí que no vemos nada. Se han terminado de llevar todo lo que había. En Bookmap vemos que aparecen algunas compras sobre los 2.957 y en los mapas de liquidaciones de Ethereum tenemos liquidez desde los 2.627 hasta los 2.418 prácticamente. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez desde los 3.053 hasta los 3.075, perdón, y en los mapas de High Leverage vemos en torno a los 3.063. Y ojo con el rebote que hemos tenido en el SP500, ya que como podéis observar, ayer ya comentábamos cómo el precio terminaba alcanzando esa zona de soporte donde esperábamos que entrase cierta presión compradora, y efectivamente terminamos viendo de hecho un pequeño esquema acumulativo sobre este nivel que termina girando el SP500 al alza y volviendo a atacar zonas de resistencia. En este caso, vuelve a frenar sobre esta resistencia clave que tenemos por aquí, lo que bueno, demuestra que todavía quizás necesita desarrollar un poquito más esta estructura mayor que planteamos en vídeos anteriores. Y si me permitís, vamos a ir limpiando un poquito esto, porque es que ya hay demasiados elementos en el gráfico y creo que no son tan relevantes. Vamos también a quitar estas directrices. Y bueno, nos vamos a quedar un poco con esta situación. Una situación en la que estamos viendo una estructura ya con cierto desarrollo y un nuevo ataque a los 6.307, donde estamos viendo tanta presión vendedora anteriormente, porque es que ya no sé cuántos tests llevamos sobre esta zona. Tenemos 5, podríamos decir incluso 6, ¿vale? Entonces, es una zona de resistencia importante y yo creo que sería una señal clave el ver una ruptura y una consolidación para confirmar cierta fortaleza. Así que pendientes a estas huellas por si se llegasen a dar durante las próximas horas, que sepamos que eso puede ser el intento de ruptura definitiva de la resistencia de los 6.333. Pero bueno, de momento este primer rechazo demuestra todavía mucha agresividad y el seguir viendo rechazos sobre esta zona de resistencia también pues nos demuestra que la presión vendedora sigue siendo evidente. Aunque bueno, también vemos cierta presión compradora cerca del soporte sobre esta zona donde tuvimos esa acumulación en el muy corto plazo. Como veis, tuvimos aquí una estructura lateral con su movimiento de limpieza, ruptura, consolidación, y aquí pues tuvimos una oportunidad operativa en compra súper buena para operativa intradiaria. No terminamos de ver que se lleve mucha liquidez en el SP500, se siguen cargando las mismas zonas más o menos, dejando liquidez sobre el máximo anterior todavía, incluso un poquito más arriba. Y ahí el oro vuelve a rechazar esta zona de resistencia.
vemos cómo no es capaz de superarla en los 3.383 y con esto el precio termina reingresando en la estructura. De hecho, rompe también esa dinámica alcista que comentábamos que había y aquí pues abre la puerta a que todavía el precio pueda continuar hasta esta zona de soporte en torno a los 3.338. Pequeñas malas noticias para el oro que, bueno, mantenía un poco esa dinámica alcista en los últimos días, pero como comentábamos ayer, pues ya no con tanta fortaleza y sobre todo esta zona de los 3.385 más o menos es la que no ha sido capaz de romper para poder continuar con esa dinámica alcista. Y aunque limpia un poco de liquidez en zona de shorts, recordemos que en el oro tenemos muchísimas liquidaciones sobre los 3.400.